Hoy vamos a hablar acerca de MySQL. Vamos a hablar un poco acerca de las características. MySQL es un sistema gestor de base de datos. MySQL administra un montón de bases de datos relacionales. El modelo relacional para la gestión de una base de datos se encuentra basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. MySQL es multihilo, es decir, que puede ejecutar varios procesos de manera concurrente. Un hilo de ejecución es la unidad mínima que puede ser planificada por un sistema operativo, y la creación de un nuevo hilo es la característica que permite a MySQL realizar varias tareas simultáneamente. También MySQL es multiusuario, ya que posee la característica que permite proveer un servicio y procesamiento a múltiples usuarios de manera simultánea. Es importante saber que MySQL tiene dos licencias. Tiene una licencia open source y una licencia comercial. Vamos a hablar un poco acerca de los motores de almacenamiento que encontramos en MySQL. El primer motor que encontramos es MyISAM. MyISAM es el mecanismo de almacenamiento de datos que usa por defecto MySQL para las bases de datos relacionales. Cada tabla de tipo MyISAM se guarda en 3 archivos. Lo podemos ver acá en la carpeta de instalación de MySQL. En la carpeta Data encontramos las bases de datos que hemos creado. Acá en la base de datos Aquila, aquí podemos ver la tabla film-text. Observen que la tabla, los archivos tienen el nombre de la tabla y una extensión que indica a cada tipo de archivo. Tenemos el archivo FRM que almacena la definición de la tabla, es decir, la estructura de los campos, tipos de datos y reglas que tiene la tabla. MYD contiene los registros de la tabla y MYI contiene los índices de esta tabla. Es muy importante aclarar que el motor de tablas MyISAM no soporta transacciones. Tenemos también el motor de tablas HeapMemory que permite crear tablas en memoria. Tampoco soporta transacciones. Tenemos el engine o el motor de tablas Merge que permite que una colección de tablas en modo MyISAM sean tratadas como una única tabla. Tenemos el motor de tabla BDB que es Berkeley. Soporta transacciones, pero no funciona en todas las plataformas. Tenemos el motor InnoDBD que soporta transacciones y hace un bloqueo a nivel de fila, es decir, que incrementa la capacidad de concurrencia y rendimiento. Es muy importante aclarar que en una misma base de datos relacional, nosotros podemos mezclar tablas con diferentes motores, es decir, que en una base de datos de prueba, por ejemplo, o una de producción, pudiéramos tener tablas que utilizan MyISAM y tablas que utilizan InnoDB. La recomendación es
aquellas tablas que van a utilizar transacciones, utilicemos el motor InnoDB. Y aquellas tablas que vamos a utilizar para el indexado, para hacer búsquedas eficientes full text, utilicemos MyISAM. Finalmente tenemos un tipo de engine de motor de tabla llamado NDB Cluster, que es un mecanismo de almacenamiento en memoria que ofrece alta disponibilidad y persistencia de datos. Es altamente configurable, ofreciendo un gran número de opciones para manejar el balanceo de carga y la tolerancia a fallo. Este motor de tabla normalmente se utiliza cuando nuestro servidor lo tenemos en un clúster. Así como en Apache tenemos un archivo de configuración principal, en MySQL tenemos el archivo my.cnf para distribuciones Linux y my.ini para distribuciones Windows. Acá quiero resaltar unas directivas muy importantes que debemos de tomar en cuenta. En el apartado de client, pues el password indica la contraseña de acceso para los clientes. Port indica el puerto donde se conectan los clientes. Por defecto, el puerto es 3306. Acá lo podemos ver que por defecto tenemos habilitado el puerto 3306, que es donde se conectan los clientes y MySQL escucha las peticiones. En el apartado de MySQLD es importante acá usuario, el user. La directiva user es el usuario bajo el cual se ejecuta el servidor. Port indica el puerto donde acepta las conexiones MySQL. Por defecto es 3306, igual que el puerto de conexión del cliente. Log indica la ruta del archivo donde se guardan los logs del servidor. Datadir es el directorio donde se encuentran los datos. El keybuffer indica el tamaño de los índices y el thread stack indica el tamaño de cada hilo. Max connection indica el número de conexiones concurrentes que soporta el servidor. Y log slow queries registra las consultas lentas. El archivo de configuración my.ini lo podemos encontrar en la carpeta de instalación de MySQL. Ok, y entonces acá vemos las secciones Client, donde tenemos acá el puerto por el cual el cliente realiza la conexión hacia el servidor, que coincide con el puerto en el cual nuestro servidor MySQL escucha las peticiones. Luego tenemos acá la directiva basedir, el cual indica el directorio de instalación, y datadir, el cual establece la carpeta donde se van a guardar pues las datas de nuestras bases de datos. Cuando instalamos MySQL, por defecto instala 3 bases de datos. Information Gem, que es la base de datos de información que almacena la información de las otras bases de datos que mantiene el servidor. Es decir,
esta base de datos tiene la data o la metadata, más bien dicho, del resto de bases de datos que se encuentran en el servidor. MySQL, que es la base de datos que contiene las tablas para la gestión de permisos de los usuarios, de los esquemas y de los objetos en nuestro servidor. Y test, que es la base de datos de prueba. Veamos unos comandos básicos acerca de MySQL. Bueno, el primer comando es cómo conectarse al servidor de base de datos a través de una consola. Para ello voy a ingresar a la carpeta de instalación de MySQL que se encuentra en SecurityOne, MySQL, bin, y ahora vamos a poner MySQL host, sería localhost, user sería root y password, el password que ustedes hayan definido durante la instalación. En mi caso es MySQL. Ok, ahora lo que podemos hacer es listar las bases de datos que tenemos instaladas en el servidor. Para ello utilizamos el comando show database. Ahora, si queremos ver las tablas que tiene una base de datos, primero hacemos el comando use, luego nombre de la base de datos, por ejemplo agenda, y ahora podemos hacer show tables para listar las tablas que tenemos en la base de datos. Si yo quiero ver la definición de los campos de una de las tablas, yo puedo hacer el comando desc para describir la estructura de la tabla. Acá voy a hacer desc, nombre de la tabla. Entonces acá puedo ver los campos que tiene, el tipo de dato, si acepta nulo o no, si es un índice, en este caso ID aranceles es llave primaria y código es llave única, si tiene valor configurado por defecto y si tiene alguna función adicional como autoincrement, por ejemplo, para los campos que son de tipo begin. Ahora bien, en la plataforma virtual les he puesto el enlace de una herramienta llamada HadesSQL, el cual es una herramienta gráfica, un cliente, para poderse conectar a MySQL. Pues ustedes acá lo que deben de establecer es una nueva conexión. Por ejemplo, acá le vamos a poner conexión 2. Ponemos acá la IP del servidor y el usuario que vamos a utilizar para conectarnos. En este caso el usuario root, contraseña MySQL, puerto por defecto. Si no selecciono la base de datos, pues le puedo dar acá, abrir. Ahí en este caso únicamente me conecté a la base de datos Word, porque al momento de hacer la conexión, en conexión 2 yo seleccioné bases de datos Word, seleccioné una. Si yo ahora le doy abrir, pues ahora tengo acceso a todas las bases de datos. Muy
Muy bien, podemos listar las tablas abiertas de una base de datos haciendo uso del comando show open tables. Show open tables from nombre de la base de datos. En este caso vamos a poner agenda. Y observen que por el momento ninguna tabla se encuentra aperturada. Es decir, esta base de datos no está recibiendo conexiones. Ok, si nosotros queremos ver la definición de una base de datos, de una tabla, cómo fue creada, recuerden, la definición la podemos ver con desc, nombre de la tabla, de esta manera. Pero si lo que queremos ver es la sentencia DDL con que fue creada la tabla, entonces nosotros podemos hacer show create table y nombre de la tabla. Entonces acá podemos ver la sentencia SQL de la definición de esta tabla. Acá podemos ver que el engine utilizado es InnoDB por ser una tabla transaccional. Para realizar el backup de una base de datos, pues nosotros vamos a salirnos acá de MySQL y acá en la carpeta de instalación, de nuestro MySQL, nosotros tenemos diferentes herramientas y la que vamos a utilizar para poder hacer el backup es MySQL dump. Entonces yo puedo poner MySQL dump -h, nombre del servidor, localhost, -u, user, que sería root, -p, nombre de la base de datos, en este caso Word, mayor que, esto es muy importante, esto de acá indica que el contenido de la base de datos lo voy a enviar hacia un archivo. En este caso lo vamos a poner en el escritorio y le vamos a dar el nombre de word.sql. Nos va a pedir la contraseña y listo. Ahora en el escritorio yo debo de tener acá mi archivo Word SQL. Con la definición de las tablas y con los valores. Y lo escribí mal, WordDL. Lo escribí al revés. Word. Hoy sí. Ok. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a eliminar la base de datos Word, el cual tiene 3 tablas. Y veamos use Word select count from city, select count from country, select
from country language. Ok, voy a utilizar en este caso el programa HeidiSQL para ver el contenido de las tablas. En la primera tabla tenemos 4079 registros, 239 en la segunda tabla y en la tercera tabla 984. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un drop database word. Voy a eliminar la base de datos y voy a refrescar acá la conexión y ahora la base de datos pues ya no existe, ¿no? Lo vamos a corroborar acá. Show database. En efecto, la base de datos ya no existe. Ahora la vamos a restaurar. Voy a create un database word y entonces tenemos dos maneras de poder restaurar. La primera es, luego de crear la base de datos, usar el comando use word vemos que está vacía con el comando showTable para listar las tablas y vamos a poner source y la ruta del archivo de el DOM de la base de datos. Ok, si ahora hago un showTables, observen de que tengo nuevamente tres tablas. Vamos a recargar acá, vamos a comentariar acá el drop database y vamos a ejecutar el conjunto de consultas y observen que nuevamente tengo 4079 registros, 239 en la segunda tabla y 984. Nuevamente lo vamos a eliminar. Recargamos acá, ya no está. Si hago show database, ya no está. Nuevamente vamos a hacer create database word y ahora para restaurarlo vamos a hacer lo siguiente: mysql -uroot -p-password y le vamos a decir a la base de datos word menor que. El menor que significa copiar del contenido externo hacia la base de datos y ponemos la ruta de nuestra base de datos, del DOM de nuestra base de datos. Ponemos la contraseña y listo. Si yo refresco acá, ahora Word nuevamente tiene tres tablas. Pero también podemos ocupar las herramientas que provee HeidiSQL. Por ejemplo, acá tenemos cargar archivo SQL, nos permitiría también bueno, este nos permite ver el archivo SQL, pero acá en herramientas
Pues no tiene para importar, ¿no? HeyDSQL no tiene para importar la base de datos. Pero podemos utilizar acá en SecurityOne, ya lo tengo abierto, podemos utilizar acá importar base de datos de archivo simple. Y entonces acá nuevamente vamos a borrar la base de datos, sobreescribir el archivo. Bueno, le vamos a dar acá suprimir, aceptar. Vamos a crear una nuevamente la base de datos. Lo vamos a hacer esta vez desde acá. Crear base de datos. Word. Y ahora acá vamos a seleccionar nuestro archivo dump y acá vamos a seleccionar la base de datos Word. Le damos comenzar la importación y listo. Si recargamos, ahora Word nuevamente tiene 3 tablas. Muy bien, ya realizamos backup de la base, ya restauramos. Ahora veamos un comando que nos permite optimizar las consultas, ya sean los select, insert, delete, update. El comando es explain. Entonces veamos acá, vamos a poner use word desk country y acá tenemos population. Ok, vamos entonces a seleccionar el país con mayor población. Code name population from country where population es igual a select max population from country. Y ahora vamos a copiar esta sentencia y vamos a poner acá explain. Ok, vamos a ejecutar. Y entonces veamos que China es el país que tiene la mayor cantidad de habitantes. Pero veamos acá el plan de ejecución que siguió MySQL. Para resolver esta consulta, utilizó dos queries, una consulta, una subconsulta a la tabla country. Y observen que acá el tipo es todo. Significa que no utilizó ningún índice para poder hacer más ágil la consulta, sino que repasó todos los registros. Lo hizo 2 veces, tuvo que repasar los registros. Los 257 registros se los tuvo que repasar 2 veces para poder solventar la consulta. Sin embargo, si yo pongo un índice en el campo population,
la consulta debería de mejorar. Vamos a poner create index. Vamos a poner índice población on country en el campo population. Con eso lo que vamos a hacer es crear un índice. Ok, vamos a comentar esta sentencia. Y ahora vamos a volver a ejecutar las consultas. Quiero que veamos que tengamos presente este resultado. Tal vez para recordarlo. Ok, ejecutamos las consultas. Ahora population es un índice. Y observen que acá ahora estamos utilizando una referencia. Y esta referencia está utilizando el índice que acabamos de crear. Con lo cual hacemos mucho más eficiente la consulta. De hecho, si nosotros comparamos acá, tenemos 0.156 segundos y luego la segunda vez 0.016 segundos. Significa que hemos hecho más eficiente la ejecución del plan de consulta para devolver el resultado. Y eso lo hicimos a través de un índice, de manera que podemos utilizar el comando explain para poder identificar los índices que nos hacen falta para poder recuperar más rápida las consultas y de igual manera poder insertar y modificar la información más rápido. Para finalizar, vamos a ver algo acerca de la gestión de cuentas. En MySQL disponemos de dos comandos para poder gestionar las cuentas y los privilegios. El comando grant, que nos permite crear una cuenta de usuario de MySQL y especificar los privilegios que va a tener sobre los objetos. Y el comando rebook, que borra los privilegios de una cuenta existente. Entonces acá vemos la sintaxis. Ponemos grant on y acá los privilegios select, insert, delete, create. O podemos poner la palabra all para conceder todos los privilegios. On, acá ponemos el objeto, normalmente es esquema base de datos o puede ser base de datos tabla. Podemos poner acá base de datos punto asterisco para indicar todos los objetos de la base de datos. Para el usuario conectado desde este host identificado por este password. Por ejemplo acá podemos limitar que el usuario se conecte desde un solo host. Por ejemplo, acá decimos grant all, le estamos diciendo todos los privilegios en la base de datos SAM DB, todos los objetos de esta base de datos para el usuario James que se conecta desde esta máquina, desde la máquina localhost, identificado con la contraseña PRG4. En el segundo ejemplo tenemos conceder todos los privilegios
a todos los objetos de la base SAMPDB al usuario Fred, que se puede conectar desde todas las máquinas de la red ufg.edu.sv, identificado por Quartz. Si nosotros queremos permitir conexiones desde cualquier parte, entonces el modificador que debemos de poner acá, donde está el dominio, es el símbolo de porcentaje. También podemos limitar las conexiones a ciertas redes, escribiendo acá el número de red y luego el porcentaje para el host, o también escribiendo la red junto con su máscara. Ok, vamos a crear un usuario entonces ahorita. Vamos a comentar estas sentencias. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner grant all, todos los privilegios, en la base de datos Word, en todos los objetos. Observen que acá el punto, si yo pongo City, significa que solo tiene acceso a la tabla City. Si yo pongo Country, solo la tabla Country. Entonces voy a poner punto asterisco para decirle todos los objetos de la base de datos Word. Entonces acá digo, conceder todos los privilegios sobre los objetos de la base de datos Word al usuario le vamos a poner Word, al usuario Word que se va a conectar desde la máquina local identificado por la contraseña hola. Y vamos a hacer un comando que es flush privileges para que refresque los privilegios. Ok, lo vamos a ejecutar. Nos vamos a desconectar y vamos a hacer una nueva conexión, a la cual le voy a llamar Word, y me voy a conectar con el usuario Word con la contraseña hola. Y acá observen que solo puedo conectarme a 3 bases de datos: a la base de datos Word, que es a la que le he concedido el permiso; a la base de datos test, que es la base de datos de prueba, todos los usuarios tienen acceso a esta base de datos; y a la base de datos information gem, porque es la base que tiene los metadatos de las bases de datos a las que tengo acceso. Entonces le voy a dar a abrir y observen que únicamente me puedo conectar a estas 3 bases de datos. Si queremos ver los privilegios que tiene un usuario de un host determinado, nosotros utilizamos el comando showGrants for nombre del usuario @host. Entonces acá nosotros podemos hacer show grants for Word @localhost.
Y observen qué interesante. No podemos ver los privilegios porque los privilegios se encuentran en la base de datos MySQL a la cual no tenemos acceso. Entonces nos vamos a desconectar. Nos vamos a conectar como root. Y ahora vamos a ejecutar. Y podemos ver que tiene acceso únicamente a la base de datos Word. Acá podemos ver que tiene acceso a la base de datos Word. Y con eso finalizamos este video tutorial.